bueno, descubriendo cosas. Uno de los motivos por los que estos videos son así, espontáneos. ¿Ve? Espo- Muchachos, mira qué simpático. Buen día. Ajá. Es que, mira. Entonces, es el que el pensamiento público tiene que tener el espacio para que aparezca aquello que se va ocurriendo, sin edición y sin nada. Seguimos buscando el momento ideal, o sea, buscando el equipo para hacer trabajos del nivel de un cineasta documentalista que, como mucha gente sabe, recibo. Pero de momento, estos videos pues, tienen que ser así, con la siguiente reflexión. Y es esta, que uno descubre paradojas interesantes, como el hecho de que la intención nos permite discernir. La intención. La intención es lo que se maneja en fenomenología, que puede perfectamente hacer las veces de líbido, de deseo, de pulsión sexual, como se maneja en las diferentes corrientes del psicoanálisis. Esa que cuando se reprime va a producir patologías según la lógica del psicoanálisis, que no está nada mal, ni la consideramos nada despreciable. El psicoanálisis se origina junto con la fenomenología, por pensadores similares. O sea, tienen la misma escuela de la filosofía, de la psicología del acto, en el siglo XIX. Entonces, esa intencionalidad se asume como que sea un valor fundamentalmente subjetivo. ¿Ves? O sea, imagínate, el deseo, mi mero goce, una asociación con eso, con ese concepto del deseo, jamás va a ser científico. ¿Cómo la intencionalidad nos puede permitir discernir? Estamos hablando, cuando decimos discernir, nos referimos a encontrar la verdad. Pero en fenomenología, la fenomenología nos dice que la intencionalidad nos permite discernir. Fenomenología dice algo que va a contradecir, por supuesto, el racionalismo y también el empirismo. O sea, el empirismo no va a reconocer que haya nada cercano al valor de lo subjetivo que te permita tomar una decisión, ni el racionalismo, en eso van a estar de acuerdo. Pero la fenomenología dice que la intencionalidad te permite discernir, colabora, participa en el discernimiento, porque la experiencia dice de hecho que cuando de verdad te liberas de preceptos no vas a tener dos posibilidades a la hora de tomar una determinada decisión de análisis o de acción en la vida, ¿no? La fenomenología dice claramente, o sea, ¿qué es la fenomenología? Bueno, el encuentro con la experiencia, o sea, que las preguntas vengan de la experiencia, no de una formación previa que yo tenga. No es que, o sea, yo voy a analizar un fenómeno y ya de una vez yo voy a ver ahí la estructura marxista. No, el fenomenólogo no va a ver ni la estructura marxista ni ninguna en particular. Tiene que proponerse, o sea, se propone en principio, y eso se logra, dejar los preceptos o complejos que se tengan de lado por el hecho de que los conozco, me conozco a mí mismo, e ir a ver el fenómeno en sí. Es decir, ir a buscar a verlo, esa ipseidad tan compleja que mucha gente acusa, que hace que mucha gente diga, uy, está ahí así es jodida. No, hermano, es el simple hecho de que si las cosas son en sí, entonces están libres de mi prejuicio de ellas. Si logro verlas en sí, si hago por lo menos el intento y me doy cuenta de lo difícil que es y de las posibilidades que hay reales y no las que yo me figuro dentro de mi propio precepto, puesto que una persona con un precepto puede pensar que no lo tiene. Ahí es donde entra la fenomenología, la lógica pura. Para, bueno, imagínate tú ante semejante paradoja de que yo puedo estar engañándome al decir que estoy con la verdad. O sea, y estar haciéndolo de alguna manera hasta a propósito porque me resuelve la ansiedad de la vida.
¿cómo hacer ante eso? Si yo mismo soy enemigo de mis juicios, ¿cómo se puede tomar en cuenta la intencionalidad? Entonces, claro, una vez que has dado el paso a liberar la observación del fenómeno, de los preceptos previos que tú tengas, para partir del fenómeno en sí, de lo que es en sí, en el fenómeno y en la cosa, buscar eso, buscar la cosa en sí, el ente que se manifiesta, es lo que se ha hecho ancestralmente y es lo que generalmente intuimos y nos seduce de ciertas sectas, de la percepción, de lo mántico, del chamanismo, de grado 33 de los verdaderos masones místicos, misterios de Leucis, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, tratar de sentir el ente, la cosa en sí, por eso te voy a decir la verdad. ¿Y cuál es? ¿Qué tendemos a veces a creer? Que respuestas son aquellas que corroboran lo que ya sé. Y por eso es que mucha gente dice que la filosofía es para no dar respuestas, no es para dar respuestas, es solo para dejarte haciendo preguntas. Y resulta que sí las da, solo que las va a dar de una manera que frecuentemente las rechazas. Entonces, cuando has dado el paso a la comprensión del fenómeno, las posibilidades se multiplican y debes tomar en cuenta tu intención, tu deseo, tu necesidad a la hora de la toma de cualquier decisión, cualquiera que ella sea, de análisis o de acto, de buscar trabajo o de comprenderte a ti mismo y comprender el contexto y de reflexionar de en qué sentidos vas a reflexionar dentro de una gran multiplicidad que se te presentan. Por supuesto que vas a buscar una línea, pero esa línea no va a ser recta, no puede ser recta. Si pretende ser recta, se va a producir una alienación insalvable. Puede ser recta solo por periodos en los que necesitas definitivamente estructurar. Pero no es que la verdad sea lineal, la verdad en realidad termina siendo muy quebrada, muy compleja, la verdad de cualquier fenómeno que observe, incluso va a tender a conectar fenómenos, va a tender a imbricar y a relacionar ciencias para poder explicarlo, no vas a poder hacerlo desde una sola óptica pura, es decir, no va a poder ser lineal, va a tender a buscar la conexión y a configurarse como una red que sostiene un conocimiento. Más que el hecho de atravesarlo, como puede pretender el discurso lineal, un determinado dato, un conocimiento, un fenómeno, atravesarlo, lo va a sostener, lo rodea y genera las respuestas respecto de algo. Y así surgió la lógica. Esa sería ya otra clase en la que vamos a hablar cómo la lógica surge de la observación del fenómeno. Por lo pronto dejamos claro que nuestra intención siempre va a participar. Participa en el mismo científico. O sea, nuestra intención, necesidades. Por ejemplo, Einstein necesitaba hacer un descubrimiento extraordinario, juro. Iba a morir, no sé, en medio de esa guerra y con las pocas facultades que tenía para ganarse la vida. Él necesitaba, juro, desde el punto de vista de su fenomenología de vida, de su necesidad y de su deseo y de su aspiración, a juro ser efectivo en algo. Eso seguramente lo llevó a apurarse. Es lo mismo con Hawkins. ¿Cómo iba a ser? Tenía que echarle bolas a lo más abstracto y generar respuestas. Tenía que ganarse la vida. Es decir, eso también influía en los autores, el sujeto en su contexto. Esa es la lógica que estudiamos en tecnología del espíritu. O sea, es nuestro punto de vista de un venezolano que se decidió a escribir el libro cuando en la cuarentena se ve sin ninguna de las grandes facilidades que Venezuela siempre ha ofrecido a cualquiera de los que tendemos a llamarnos pobres. Cosa que en Venezuela en realidad existe solo en quien le haya dado la gana de serlo, ¿no? Por lo de la renta petrolera y todo aquello. En todo caso, la pobreza en Venezuela es de métodos para tomar decisiones que resuelvan, porque no es que la dirigencia de Venezuela sea tan mala para que las cosas estén así. No creo que nadie sea tan malo. Son idiotas. Y los idiotas, cuando consiguen poder y una buena rumba, y una buena fuente de rumba, de placer, no, son muy efectivos y muy inteligentes en mantenerla. O sea, muchos idiotas, ay papá, cuando les pica el placer la cosa, dice, la mantengo así, listo. ¿Ves? Entonces, bueno, dejemos en claro el hecho de que estamos buscando respuestas con estos videos y aparecen cuando se revela debe estar así de primera mano. Ese es el valor también de estos videos. Un filósofo pensando aquí mismo, un autor
pensando aquí mismo, no es que por filósofo me la voy a dar de más. No, bueno, que es lo mínimo que soy, o sea, he hecho todo para eso. No compré carros y no compré casas y inversiones, porque invertí en poder leer los libros al tiempo que necesito para de verdad entenderlos. Entonces es lo mínimo que podría asumir dentro de un colectivo, dentro de este mundo, el hecho de ser un pensador, pero entonces lo estamos haciendo aquí en público, en tiempo real. De verdad, estamos elaborando filosofía, no hablando de filosofía, estamos haciendo filosofía aquí. Y acabamos de estudiar algo que va a ser fundamental en adelante, en todo lo que vamos a estar hablando, que es que la intención, nuestra intencionalidad, vista como intencionalidad, que es mucho más amplio que el deseo, la libido, el goce, etcétera, etcétera. Es la intencionalidad, puede provenir de la conciencia, no es necesariamente instintivo, no es necesariamente líbido, viniendo en un sentido, no, resulta que la fenomenología contempla el hecho de que sí condicionamos nuestro deseo e incluso nuestros impulsos sexuales, eso sucede, de hecho lo vemos, mucha gente lo hace y no constituye ni una represión ni nada por el estilo, y la misma represión puede ser algo muy discutible, ya que después de la posmodernidad se vio gente teniendo sexo todos los días y con graves problemas de conducta, no solo en torno al sexo, sino de incentivo de la vida igual, es decir, que la plenitud del deseo no resuelve la complejidad de nuestro problema existencial en la cultura urbana actual. Entonces seguimos buscando respuestas.